Bien, nuestra siguiente vertiente de este tema es cuando en el triángulo nos dan dos lados. Ahí ya cambia un poquito el asunto. En el anterior fue dado un lado y un ángulo. Pues ahora nos dan dos lados. Ok, entonces aquí tenemos esto. Y en este ejemplo tenemos este lado y esta incógnita este lado, este ángulo y este ángulo. Entonces aquí nos piden calcular los dos ángulos y el lado faltante. Muy bien. Es cierto que nosotros con el teorema de Pitágoras podríamos utilizarlo para calcular este lado, pero bueno, vamos a intentar utilizar, bueno, ahorita vamos a dejar de lado esa situación del teorema de Pitágoras. Vamos a ubicarnos en los ángulos. ¿Cómo le vamos a hacer para buscar cuánto valen los ángulos? ¿Sí? Y por ejemplo, aquí vamos a hacer uso de las funciones trigonométricas que inmiscuyan lo que conocemos, que es, aquí hacemos la orientación. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular primero el ángulo A, este es el ángulo A, este sería el cateto adyacente y pues esta sería la hipotenusa, que son los dos lados que conocemos. Entonces, si nos vamos a las funciones trigonométricas, lo que nos inmiscuye la hipotenusa y el cateto adyacente, pues es la función trigonométrica coseno. ¿Sí? El coseno de A sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya tenemos la fórmula. Y pues vamos a sustituirlo. Entonces, el coseno de A, del ángulo A que no conocemos, aquí le dejamos la letra A. Cateto adyacente, el cateto adyacente es 23 y la hipotenusa es 48. Hacemos la división en la calculadora y vamos a utilizar 4 cifras después del punto decimal si salen muchos decimales. Y ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos esto. Ahora bien, ¿cómo saber cuánto vale el ángulo A? Bueno, en la calculadora científica siempre están acomodados de tal manera que, por ejemplo, acá en la suma, por ejemplo, en las operaciones básicas de suma y resta, siempre está la suma y a un lado está la operación contraria que es la resta. Está la multiplicación y a un lado está la operación contraria que es la división. En el caso de las funciones trigonométricas tenemos lo mismo, pero en la parte del chasis de la calculadora está el seno y arriba, si se fijan, está seno a la menos 1. Está coseno y luego está coseno a la menos 1 y está tangente y aquí arriba está tangente a la menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a habilitar estas funciones utilizando la función shift o la función inverso dependiendo de la calculadora que tengan. Yo en mi calculadora voy a apachurrar shift y voy a apachurrar la función coseno. Y aquí en el display me va a salir coseno a la menos 1. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que para encontrar el ángulo A, el coseno de la función, lo voy a pasar hacia el otro lado con la operación contraria que sería coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 del 0.4791. Entonces aquí en la calculadora ya puse coseno a la menos 1 y voy a poner punto 4791 y le voy a dar igual y me va a dar como resultado 61.37, que ese es el ángulo que mide aquí nuestro triángulo, el ángulo A. ¿Ok? Ahora bien, ya sabiendo que el ángulo A mide 61.37, pues tan sencillo como hacer la resta de los 90 grados para encontrar el valor del otro ángulo. Sin embargo, pues vamos a utilizar las funciones trigonométricas. En las funciones trigonométricas, para calcular el ángulo B, ¿sí?, nos fijaremos que este cateto en relación con el ángulo B es cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto, hipotenusa, pues la función trigonométrica que utilizaríamos sería el seno. Entonces, para el cateto B, el seno sería 23, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa, que es 48. Hacemos la división de esto y nos da 0.4791. Y de nueva cuenta, en la calculadora, el seno, la operación contraria sería seno a la menos 1. Entonces le aplicaríamos seno a la menos 1 de 0.4791 en la calculadora y nos daría 28.62. Y ahora sí, ya finalmente, utilizando el teorema de Pitágoras, pues con eso podríamos nosotros calcular lo que es el cateto faltante, el cateto A, y aplicamos la fórmula y encontramos que el cateto vale 42.13. Y con eso terminaríamos nuestro problema. Ok, aquí otro problema. Aquí se nos dan este triángulo, se nos dan dos lados. Nos da un lado incógnita y las otras incógnitas son los ángulos. Entonces aquí vamos a calcular
los dos ángulos y el lado faltante. Muy bien. Aquí, por ejemplo, lo primero que sería orientar. Si vamos a calcular primero el ángulo A, pues orientamos aquí los catetos. Para el ángulo A, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, para el ángulo A, para inmiscuir los datos que nos están dando ahí, pues cateto opuesto, cateto adyacente, la función trigonométrica sería la tangente. Entonces sería cateto opuesto entre cateto adyacente, que es 9. Hacemos la división, nos da este valor en la calculadora, 4 cifras después del punto decimal. Y luego le aplicamos tangente contraria, sería tangente a la menos 1 de este valor. Entonces le aplicamos y nos da 62.10. Ya sabiendo ese valor, pues simplemente con hacer la resta nos da este resultado. Y ya finalmente con el teorema de Pitágoras, como aquí es cateto lo que estamos buscando, pues con la fórmula de más aplicamos el teorema de Pitágoras y encontramos el valor de la hipotenusa. Con esto espero que ustedes puedan hacer su siguiente tarea.